Hola, buenos días. Sara Ortiz Juárez, hola, ¿qué tal? María Gómez García, hola, saludos para todos desde Calgary, Canadá. Marore, buenos días. Don Antonio, feliz lunes desde Sevilla. Marore, saludos. María Gómez García. Víctor Esparza, hola, bonito día, buenas noches desde Tijuana, México. Samuel GG, hola, hola, buenas noches. Helen Carías, feliz noche aquí en California, doctor, saludos. Coco Trip, doctor, estoy en Los Ángeles, ya le entregué los papeles de la cita para el divorcio a mi esposo y me siento bien mal, como si estoy fracasando en algo. Yo ya entendí que soy una víctima de él. ¿Por qué sigo triste? Bueno, es normal que cuando una persona da por finalizado o está en los últimos pasos para finalizar un ciclo, sufre una crisis. Esto lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, que es la crisis que se sufre después de que se abandona al narcisista, porque la mente lo percibe como un fracaso y hasta cierto punto es una parte de fracaso, es el fracaso de un proyecto que era el de tener una vida en común, feliz, junto a esa persona. Lógicamente, cuando se ha compartido la vida con esa persona, con el narcisista, es porque en algún momento se le amó, se estuvo enamorado de él, incluso muchos sentimientos de esos aún permanecen en la persona. Entonces, cuando uno está poniendo punto final a algo que tenía que haber sido maravilloso, pero no lo fue, uno siente un poco la sensación de que está fracasando, de que ha fracasado, de que se termina una época que tendría que haber sido distinta, y eso indudablemente nos conduce a una crisis, a una sensación de derrota, una sensación de tristeza, una sensación de finalización de algo, de que un ciclo se está terminando y no hemos sido capaces de sacar todo el jugo, toda la bondad que podría tener ese ciclo, ¿no? Esa experiencia que hemos vivido. Esto es normal, las crisis son normales, las crisis son buenas en el sentido de que son las que provocan la transformación dentro de nosotros. Las crisis nos ayudan en esos procesos de duelo, nos ayudan a dar finalización a las cosas. Es muy conveniente, siempre lo decimos, el llevar un registro escrito de esas experiencias que hemos vivido para entender que realmente lo que se está terminando no es algo bueno, no es algo en lo que hayamos fracasado, sino es una experiencia que se torció por culpa de otra persona, que cogió un rumbo diferente porque otra persona no supo estar a la altura de las circunstancias y que realmente el responsable es otra persona. Muchas veces quedan sentimientos de culpa, en muchas ocasiones inculcados por el propio narcisista, y esos sentimientos prevalecen o permanecen una vez que la relación se ha terminado. Por eso viene ese momento de incomprensión, ese momento de duda, ese momento de crisis tan fuerte que se sufre. Esto es normal en todas las víctimas, es una cosa que ocurre, es uno de los componentes del estrés postraumático, es esa sensación de tiempo perdido, de derrota, de desilusión. Hay que sobrepasarlo. Para eso hay que contar también con amigos, hay que buscar rodearnos de esas personas a las que queremos, tratar de distraerse, tratar de dedicarse a las actividades que a uno le gustan. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, de llevar un registro de esas cosas que han ocurrido para tratar de procesar toda esta experiencia que se ha vivido, tratar de entenderla de una forma correcta. Pero no te quepa duda que has dado el paso correcto, que vas en la dirección correcta y que esa sensación va a pasar pronto, vas a iniciar tu nueva vida y después vas a encontrar esa felicidad que buscabas y que desafortunadamente no ha podido ser en esta relación que se está terminando. Pero lo que hay que entender es que no es por culpa tuya, sino que es porque las circunstancias de la vida han sido así, porque te has encontrado con una persona que no era la persona adecuada para tener esa relación, pero que el futuro continúa y que el futuro nos puede deparar muchas cosas maravillosas. Mabel C., hola. Raza de Bronce, buenas noches, doctor de Vicente, desde México. Laura Gina Montesinos, hola, ¿qué tal, Laura? Sí, maestro, saludos desde Puebla. Betina Urteaga Bogio, sí, saludos. Raza de Bronce, se ve bien. Saludos desde Perú, de Betina Urteaga. Laura Jorrisma, hola Laura, buenos días, noches a todos. Buenos días, don Antonio, de Paula, ¿qué tal Paula? Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente, buen inicio de semana.
Feliz de volver a escucharlo, gracias, un saludo. Gaby, hola, buenos días Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Antonio, saludos a todos los del chat. María, hola, saludos desde Texas. Acá se nos está acabando el domingo, pero listos para aprender. Bueno, aquí ya te llevamos ventaja porque ya estamos metidos de lleno en el lunes. Noelia Chinelli, hace 8 años que voy y vengo, lo dejé ayer y me siento muy triste, pero no puedo estar a su lado. Es muy importante, Noelia, que hagas un registro escrito de esas situaciones que estás viviendo para que al final te convenzas de eso que estás diciendo, de que no puedes estar a su lado y tomes una decisión definitiva, porque es triste que van pasando los años, que sigues metida en una relación en bucle, que vas y vienes una y otra vez y cada vez va siendo peor, cada vez va siendo más desilusionante, cada vez va siendo más derrotadora para la persona, ¿no? Es necesario poner punto y final a esas historias que se repiten una y otra vez, que empiezan a circular, como empiezan a funcionar como si fuera el día de la marmota, ¿no? Que siempre te vuelves a despertar en el mismo día en el que te acostaste, que siempre se vuelven a repetir las mismas cosas. Es muy importante ponerle punto y final porque si no, uno no puede continuar el proceso de la vida, uno no puede llegar a vivir experiencias nuevas, uno no puede llegar a ser feliz, no puede conocer a otras personas porque está enganchado en ese bucle, en ese ciclo infinito que nunca se termina. Silvia Amor, hola doctor Antonio de Vicente, buenas noches, saludos desde Argentina. Noelia Chinelli nos dice buenas noches desde Argentina. Lorda Pou, hola, ¿qué tal Lorda? Desde Barcelona, un saludo grande. Laura Jorrisma, hola Gaby Garza. Rosario Salmerón, buenas noches desde México, buen día allá. Gustosa de saludarle, Antonio. Igualmente, Rosario. Bueno, comentaros que por fin ha llegado el libro de la madre narcisista. Ya lo podemos enviar nosotros desde aquí. Ya tenemos ahí un montón, una pila enorme de envíos que hacer para ahora en un rato, en cuanto termine, me voy a correos a enviarlos todos. He estado ayer casi todo el día preparando envíos para California, para México, para Canadá, para Holanda, varios aquí en España, para Portugal, hay envíos para Brasil, hay envíos para muchos sitios del mundo. La verdad es que ya había acumulado porque me faltaba el libro La madre narcisista, que se retrasaba. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Amazon. La verdad es que las ventas van muy bien, se están vendiendo muchísimos libros. También tenemos, ya sabéis, el contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista, y también la piedra gris, que es la forma o la técnica para poder convivir con un narcisista. Son los 3 libros que hemos publicado hasta ahora. Sabéis que a final de mes o principios del mes próximo va a salir el siguiente libro, que es Cómo reconocer a un narcisista. Es el 4º libro de la colección. En principio, la colección que yo ya tengo escrita es una colección de unos 12 libros aproximadamente. Quiero decir porque hay varios libros que tengo pendientes de finalizar. En principio hay 12 que ya están listos para mandar a la imprenta, que vamos a ir enviando uno cada mes. Posiblemente después, como hay tantos temas de los que hablar, muchas personas me piden sobre temas que yo ya tengo algo escrito, pero no está terminado el libro. Quizá en estos meses los vaya terminando porque son temas que muchas personas me reclaman. Así que en eso seguimos escribiendo, seguimos tratando de ir mandando libros a la imprenta para que las personas que quieran tener más conocimiento de estos asuntos que hablamos, pues puedan tener libros que hablan claro, que explican de una forma sencilla, evitando los términos técnicos, o si en algún momento es obligatorio utilizar algún tipo de término técnico, tratamos de explicarlo de forma que sea perfectamente entendible, porque lo que se trata es de que las personas comprendan lo que les ocurre, comprendan cómo funcionan los mecanismos de la mente, de forma que puedan solucionar esos problemas que se les presentan cada día. Lorda Pou, eso me pasa a mí, no dejo de tener angustia e inseguridad, aunque voy haciendo cosas y conociendo gente. Me parece que se acaba de apagar la cámara, sí. A ver ahí, sí. Ah, ya está funcionando. No sé por qué se apagó ahora. A lo mejor ya llevamos, no sé si llevamos ya... No. Llevamos 10 minutos solamente. Bueno, ahí ahora supongo que se va a prender ahora, se apagó, pero se va a encender de nuevo.
Lorda, me comentas que eso mismo te pasa a ti, es lo que comentaba antes con Coco, que me decía que con Coco Trip, que decía que tenía esa sensación de tristeza de porque le ha entregado los papeles. Ya decía que eso es algo natural, es como, por así decirlo, el final del proceso, es cuando uno reconoce que durante un tiempo ha vivido una situación de crisis, de angustia, y que esa situación se termina, uno lo percibe personalmente como un fracaso, y hasta cierto punto es un fracaso porque esa relación tendría que haber funcionado bien. Cuando uno conoció a esa persona, uno se enamoró, tenía ilusiones, tenía deseos, esperaba que la vida con esa persona fuera maravillosa, y al final resulta que no. Ha sido un fracaso, pero indudablemente la culpa no es vuestra, no es ni tuya, Lorda, ni de Coco, porque la verdad es que el culpable es otra persona, que es el que ha arruinado esa relación. Es difícil en este momento, cuando algo se termina, tratar de ver la parte buena, ¿no? Tratar de ver, pero hay que esforzarse un poco, hay que tener sobre todo mucha confianza en el futuro, confianza en uno mismo, confianza en que uno va a ser capaz de remontar esa situación, seguir estos consejos que siempre os doy, centrarse en uno mismo, tratar de relajarse, tratar de volcarse en esas aficiones, en esos sueños, en esas ilusiones que uno tenía, en los amigos, en la familia, en esas personas que sabemos que nos hacen bien, que siempre tienen una palabra buena para nosotros, que siempre tienen un abrazo, un cariño, buscar esos rincones en los que nos escondemos en nosotros mismos, como puede ser la lectura, como puede ser el practicar determinadas artes, la pintura, practicar deporte, hacer relajación, hacer meditación. Hay tantas cosas que nos enriquecen, que nos llenan, viajar, dedicarnos a cualquiera que sea nuestra afición, estudiar, trabajar. Hay muchísimas cosas, hay que volcarse en las cosas que nos llenan, que nos enriquecen, que reemplazan la ausencia esa que hemos perdido, esa historia que tendría que haber funcionado y no fue así, y poco a poco todo eso se va recuperando. Ya os digo, es algo normal, es algo natural que se experimenten estas crisis. Después estoy insistiendo bastante en este asunto y hablando bastante, porque es algo crucial, porque todas las personas que tienen una experiencia de este tipo lo sufren. Cuando uno termina una relación, uno no comprende, debería estar uno contentísimo, debería saltar de alegría de que se ha terminado una época terrible, pero sin embargo no es así. Uno lo percibe como una derrota, uno lo percibe como algo que tendría que haber funcionado y no funcionó, lo percibe como una pérdida. Esto es una crisis que es normal, que ocurre siempre. Este es uno de las consecuencias del síndrome del estrés postraumático, que uno lo percibe como, incluso, por ejemplo, los soldados cuando vuelven del frente, de situaciones en donde han ganado batallas, donde han conquistado lo que les habían encargado, donde las personas vuelven incluso como héroes. Sin embargo, una vez que pasa esa primera sensación del recibimiento como un héroe, como un triunfador, después viene esta crisis de la que hablamos, la persona se siente como un perdedor, se siente como un fracasado, se siente como que no ha triunfado en ese cometido, a pesar incluso, ya os digo, de que el soldado en la guerra haya conseguido el éxito, haya vuelto como un héroe, incluso vive esa misma situación. Por eso es muy importante saber que es una crisis pasajera, que le ocurre a todo el mundo, que esto va a pasar en un tiempo, que lo que hay es que trabajar en uno mismo en todas estas cosas que decía. Bueno, no me alargo más porque todavía hoy tenemos un tema que es de verdad muy, muy interesante, que es cómo se produce el choque entre la personalidad A y el narcisista. Vamos a terminar de saludar a algunas personas y ya vamos a... Michael Kelly, hola, ¿qué tal? Desde Holanda nos habla, feliz comienzo de semana, ya el libro está en casa, sí, efectivamente, nos ha llegado el libro ya de la madre narcisista, la verdad, aparte de que me encanta la portada, es preciosa, cómo quedó, esto tengo que agradecérselo a mi hijo, que es diseñador, y él es el que hace todas estas portadas, él es el que hace todo el diseño gráfico del libro, y la verdad es que, bueno, a mí me maravilla porque él es un artista, él hace cartelería, hace muchas cosas de este tipo, y es una auténtica maravilla porque la verdad es que la portada refleja esa
ambigüedad profunda que tiene la madre narcisista entre lo que se supone que debería ser el amor y ese trato que da a la familia, ese trato absorbente, destructor. Bueno, me gustó mucho cómo quedó. Victoria Esparza, felicidades por el reconocimiento de su trabajo al comprar los libros. Ángeles, saludos desde Ecuador. Rosario Salmerón, ¿a dónde, cuál medio me dirijo para adquirir un libro? Bueno, los libros, si se quiere, se pueden comprar en Amazon. Directamente el precio es de 10 euros o 10 dólares, o también si queréis que os los envíe dedicados podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Ahí me indicáis desde qué país me estáis hablando y os digo, os mando una indicación, os mando el enlace para pagar los libros. El precio es el mismo, son en este caso, si es desde América, el único requisito es que tenemos que mandar los 3 por el tema de los gastos de envío, y en ese caso serían 30 euros o 30 dólares, y en el caso de Europa o España se pueden mandar los libros individuales y el mismo funcionamiento. Me mandáis un correo antoniodevicente24@gmail.com y ya os doy las indicaciones. Si queréis que lo envíe a otra persona o es para un regalo y queréis que lo dedique a otra persona, pues me indicáis el nombre de la otra persona y no hay ningún problema, yo lo dedico a la otra persona para que se lo regaléis o para que se lo envíe yo directamente a la dirección que me deis. Trinidad Domínguez, hola doctor Antonio, debería de hablar un poco más de los psicópatas porque tienen mucho parecido, me confundo. Bueno, podemos seguir, hemos hablado los 2 últimos días de los psicópatas, hemos hablado en general del psicópata integrado y hemos hablado también de cómo reconocer a un psicópata, pero bueno, podemos seguir hablando, hoy tenemos otro tema, pero bueno, podemos seguir incidiendo y también en algún comentario, después si acaso podemos, cuando demos hablemos en el chat, podemos comentar un poco al respecto. Andy Atencio, estoy igual angustiada, incertidumbre, desde el 9 de septiembre no veo a mis babies y las autoridades están a favor de ella por el hecho de ser mujer, mis hijos mal, gracias a usted estoy mejor. Bueno, hay que tener paciencia, ya sabemos que los jueces en general suelen dar la custodia a las madres, bueno, depende un poco de cada país porque eso va evolucionando. En España últimamente algunos jueces están empezando a equilibrar más la situación y dar la custodia compartida de forma que pasan aproximadamente el mismo tiempo con uno que con otro, pero bueno, todavía queda esa tradición de que los hijos deben educarse con la madre y muchos jueces siguen dando la custodia a las madres, la custodia casi absoluta, ¿no? Claudia Otiniano Pozo, doctor, el narcisista intenta volver a la vida de la víctima con regalos o contándole sus problemas, acciones buenas que haya hecho para reivindicarse. Efectivamente, pero bueno, después vamos a hablar de todo esto. Ahora voy a simplemente a saludar Brasilia Loar, porque hay narcisistas que jamás vuelven con la víctima. Yasmín, bueno, todo esto el MDR puede ayudar, sí, puede ayudar. El MDR es una técnica que funciona con el movimiento de los ojos, una técnica muy revolucionaria que viene de Estados Unidos y sí, la verdad es que funciona. Yo no es una técnica que conozca muy bien, nunca he trabajado con ella, he leído mucho al respecto, pero yo no la he usado nunca. La verdad es que las investigaciones que hay es que funciona, pero vamos, no puedo decir mucho más allá de eso, pero sí puede ayudar. Brasilia Loar, maestro, ¿cuántos libros tiene y cómo se llaman? Bueno, repito, los de esta colección, La madre narcisista, La piedra gris y Contacto cero. Estos 3 los encontráis en Amazon, en la tienda Amazon, o ya os digo, si los queréis pedir directamente para que os los envíe dedicados, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Patricia Jiménez, muy bonita la portada del libro. Qué gusto que su hijo lo apoye, qué gusto que sea buen hijo con usted. Sí, la verdad es que yo tengo 2 hijos, uno tiene 20 años y el otro 22, y la verdad es que, bueno, uno está trabajando ya en una empresa grande y el otro es diseñador y trabaja free time o freelance y hace trabajos, se presenta en concursos, bueno, hace todo tipo de actividades. María Fernández, enhorabuena por todos sus logros, gracias por tanta aclaración a tantas dudas que dejan huella en el alma. Cocotrip, mi nuera le llevó los papeles, dijo que no venga ella y los recibo, me puso condiciones, dame un abrazo, luego entra a mi cuarto, tuve que hacerlo, un ejemplo de cómo viví 17 años con él.
buenos días, MMB. Bueno, vamos a pasar al tema porque ya se nos va la hora, ya nos quedan solo 40 minutos para... Así que vamos a pasar hoy al tema del narcisista que choca con la personalidad. En primer lugar, debemos explicar un poquitín qué es la personalidad. Hace unos años se hizo una revisión de las catalogaciones, de la forma de interpretar lo que eran las personalidades, y se hizo una clasificación en donde se le asignaron una serie de letras a las diferentes personalidades, y una de las personalidades quedó como personalidad A. Es una personalidad muy llamativa, es una personalidad que tiene una serie de características que llaman mucho la atención. Las personas que tienen personalidad son personas que le gustan a prácticamente todo el mundo. Permiso, que se me enfría el café. Las personas que tienen personalidad son personas que son ambiciosas, competitivos, son prácticos, son impacientes e impetuosos, pero al mismo tiempo también son generosos. Son personas que normalmente, ya sea en la sociedad, ya sea en compañía de sus amigos, de su familia, en el trabajo, son personas completamente entregadas, son personas que luchan por conseguir objetivos. Para ellos es muy importante el conseguir los objetivos que se fijan, son muy metódicos a la hora de trabajar, son muy esforzados, son persistentes, tienen continuidad en las labores que empiezan, son personas que acostumbran a tomar riesgos, no dudan en embarcarse en lo que sea para conseguir eso que por lo que luchan, aunque como algún defecto que tienen que tener, por supuesto, es que tienen también una cierta tendencia hacia la agresividad y hacia la hostilidad, especialmente cuando alguien les pone obstáculos para conseguir aquello que quieren, cuando alguien no está a la altura de ellos o alguien frena esas expectativas que tienen, normalmente responden de una forma un poco agresiva, un poco tensa, un poco luchando por eso que quieren conseguir. Son personas que, aparte de, como decíamos, uno de sus rasgos es que son generosos, con lo cual les gusta mucho ayudar a las otras personas, les gusta implicarse en los problemas de los demás, son personas que normalmente colaboran con ONGs, que colaboran en acciones sociales, que colaboran en cualquier cosa que represente ayudar a los demás, aparte de que desempeñan una gran labor para sí mismos en el trabajo, en cualquier situación en la que se encuentren. O sea, son unas personas realmente muy activas y valiosas en la sociedad, ¿no? Suelen ser muy admiradas por todo el mundo y precisamente otra de las características que tienen es que son personas que suelen tener problemas a veces por ejemplo, para conciliar el sueño, suelen ser personas que pueden padecer en algún momento ansiedad. Todo ello viene por esta necesidad que tienen permanentemente de hacer cosas, de aprovechar el tiempo. Son de estas personas hiperactivas, hipertrabajadoras, que están permanentemente ocupadas en algo, que tienen un montón de actividades a lo largo del día, que practican diferentes aficiones, que son capaces de trabajar simultáneamente en varias tareas. Todo esto les lleva una vida de estrés, de tensión, que a veces lo pagan pues por eso, con ansiedad, con a veces un poco de hostilidad con las personas que les rodean, a veces se les ve tensos por esa situación en la que ellos mismos se meten, son incapaces de relajarse y descansar. Todo el día ellos, en el momento en que se relajan, empiezan a pensar en todas esas cosas que les quedan por hacer y automáticamente tienen que interrumpir ese descanso y ponerse a hacer algo porque piensan que están perdiendo el tiempo. Esta generosidad y esta preocupación y este esfuerzo por ayudar a los demás, que es un rasgo característico de esa personalidad, los lleva en muchas ocasiones o en algunas ocasiones a encontrarse con narcisistas. Para el narcisista, por supuesto, es una persona muy atractiva porque para un narcisista el triunfar sobre una persona de este tipo, pues diríamos que lo máximo, ¿no? Es si ya encuentra placer en dominar a una persona empática, a una persona que no tenga unos límites muy claros, muy definidos, mucho más placer va a encontrar en enfrentarse o en controlar y dominar a una persona de personalidad A, que sí tiene los límites bien claros, que sí es una persona que
que sabe muy bien lo que quiere, que es una persona luchadora, que es una persona tenaz, y juegan, el narcisista juega a su favor en cuanto que esta persona es generosa, que quiere ayudar a los demás, que comprende rápidamente a otras personas, que tiene un cierto grado de empatía bastante considerable. Entonces, para el narcisista, cuando se encuentra con ellos, claro, tiene que ser un narcisista, en principio yo creo que un narcisista grandioso, ¿no? Para poder atreverse con una personalidad de este tipo. Es difícil ver a un narcisista vulnerable relacionándose con una personalidad A, porque son absolutamente, aunque bueno, puede darse el caso también de que precisamente por ser de una persona vulnerable atraiga la atención de la personalidad A, y la personalidad A quiera ayudarlo a superar esa situación en la que se encuentra el narcisista vulnerable, donde da una apariencia de persona desvalida, de persona que no es capaz de enfrentarse al mundo, de persona que es la estrategia que tiene este tipo determinado de narcisistas, ¿no? El caso es que en algunos momentos se produce esta unión, se produce esta relación entre una persona, a ver si se apagó, perdón, entre una persona narcisista y una persona de personalidad A. En principio se van a llevar bien, porque como el narcisista entra en esa fase de bombardeo amoroso, de enamoramiento narcisista, la personalidad A es una persona generosa y quiere ayudar, quiere compartir, quiere mantener esa relación con ese narcisista. En principio, por supuesto, va a ser una relación extraordinaria, maravillosa, fabulosa, ¿no? Cualquier calificativo que le queráis poner, porque son dos personas que en un principio entregan mucho. El narcisista porque quiere enamorar, porque ya sabéis cómo es el bombardeo amoroso, y la personalidad porque es su personalidad, que es generosa, que es espléndida, que lo entrega todo, y aparte es una persona que tiene muchas cosas que compartir y con las que disfrutar, ¿no? El caso es que al principio va a ser algo maravilloso, pero una vez que ya se haya pasado ese bombardeo amoroso, esa fase de enamoramiento del narcisista, ahí van a empezar los problemas, porque el narcisista va a tratar de controlar a la persona. La personalidad no se deja fácilmente controlar, porque tiene límites claros, porque sabe cuáles son sus objetivos, porque sabe qué es lo que quiere conseguir. En principio, como es una persona luchadora y persistente, seguirá empeñada en tratar de llevar por el camino correcto al narcisista, tratará de ayudarlo permanentemente. Cuando vea que esta persona trata de manipularlo, al principio atribuirá a diferentes causas este intento, pensará que esa persona está un poco confundida con él, tratará de corregirlo, pero indudablemente poco a poco van a ir llegando a ese momento de choque, porque por un lado el narcisista es persistente en su lucha por tratar de controlar a las personas, es un sujeto que puede estar durante bastante tiempo manipulando, maniobrando, tratando de conseguir eso que pretende, pero la personalidad es difícil de manejar en ese sentido, porque tiene límites claros, porque sabe lo que desea, porque sabe qué es lo que quiere obtener de la vida, sabe en algún momento de crisis soportar esas crisis, sabe aguantar situaciones complicadas, es una persona persistente, de forma que al final va a llegar el choque, va a llegar el momento en que se va a producir esa explosión, en donde primero van a ser pequeños roces cada vez que el narcisista intente propasarse, cada vez que el narcisista intente abusar. La personalidad en principio lo va a parar con suavidad, pero poco a poco la cosa se va a ir incrementando, la personalidad cada vez va a reaccionar más fuerte ante esta situación. Normalmente el narcisista tiene es una expresión que viene del psicoanálisis de Freud, que es la compulsión por repetición. La compulsión por repetición, según el psicoanálisis, según Freud, es una repetición de una serie de conductas que vienen determinadas por un trauma que se sufrió en la infancia, por un trauma que se sufrió anteriormente, y eso hace que la persona en la edad adulta tenga una repetición de algún tipo de conductas, tenga una repetición de algún tipo de actos, ¿no? Esto él lo llamó compulsión por repetición o compulsión de repetición.
Eso es una de las características que tiene el narcisista en sus conductas, que trata que repite constantemente, es algo parecido o más o menos es el origen de las conductas compulsivas. El narcisista tiende a repetir. Por su parte, la personalidad A siempre trata de buscar una explicación a las cosas, trata de interpretar y de ayudar en esta compulsión que vive el narcisista, cuando muchas veces el narcisista aprovecha esas circunstancias para tratar de manipularlo. El narcisista utilizará, por supuesto, todas sus técnicas de manipulación. Ese choque se producirá también porque el narcisista no tiene empatía, no es capaz de comprender esas motivaciones o esas razones que tiene la personalidad A, y eso va a dar lugar a que no se vayan entendiendo y que vayan chocando en prácticamente todas las cosas. Aquí he señalado ahora unos puntos en los que efectivamente ahí se va a producir un choque cada vez que esto entre en juego, cada vez que estos valores entran en juego. El primero es que la personalidad tiene un sentido de la justicia muy recto. Él entiende la ley que es para cumplirla, que las reglas son para respetarlas, que las normas son para ir guiándose por ellas y conduciéndose en la vida con las leyes y con las reglas que existen. Mientras que el narcisista tiene una visión de las reglas absolutamente torcido, todo lo interpreta a su manera, todas las reglas siempre tienen que beneficiarlo a él, si no lo benefician a él, no son correctas, no están bien hechas. Es ese tipo de persona que cuando una ley le beneficia, la ley es maravillosa, pero cuando la ley le perjudica es porque todo está mal hecho, porque esa ley está mal hecha, porque esa ley está mal enfocada. Esto hace que sea difícil la convivencia, porque las reglas nos afectan constantemente en la vida diaria. El narcisista va a tratar siempre de todo lo que haga, todas las cosas que ocurran, interpretarlas a su manera, mientras la personalidad tipo A las va a interpretar de una forma recta y correcta, con lo cual ahí van a estar chocando permanentemente en cualquier tipo de interpretación. Otro de los problemas que produce ese choque entre la personalidad de tipo A y el narcisista es que incluso fuera de que exista una relación entre ellos o que no exista, la personalidad A tiene un sentido de la generosidad que le hace luchar por sus amigos. De forma que cuando la personalidad tipo A vea que el narcisista está abusando de otra persona que sea su amigo, inmediatamente el narcisista se va a meter, la personalidad tipo A se va a meter en el medio intentando proteger a su amigo y se va a enfrentar con el narcisista. Ese concepto de generosidad, de amistad, de apoyo a los demás que tiene la personalidad tipo A le hace que choque en muchas ocasiones con un narcisista sin ni siquiera tener una relación con él, simplemente por eso, porque trata de intervenir en las relaciones de otras personas donde esta personalidad tipo A observa que se está produciendo abuso, que se está produciendo un menosprecio de la persona, que se está produciendo un daño a esa persona a la que él aprecia, a la que él ama, a la que él estima, ya sea porque sea un familiar, ya sea porque sea su amigo, por la razón que sea. La personalidad A muchas veces es el típico familiar que interfiere en la relación de un narcisista con su pareja, que se mete en el medio y trata de evitar esos abusos, que trata de aconsejar a la víctima que abandone la relación. Ese es un papel típico que generalmente cumple la personalidad tipo A, que suele ser el intervenir o interferir en esas relaciones cuando observa que son relaciones abusivas. En tercer lugar, ocurre lo mismo cuando esto ocurre en el entorno laboral. Imaginaros, por ejemplo, un jefe que es narcisista, y si la personalidad A es uno de los trabajadores de la empresa y observa que ese jefe narcisista está menospreciando a alguno de los trabajadores, está abusando de alguno de los trabajadores, lo está cogiendo por sistema para machacarlo, para humillarlo, la personalidad va a intervenir aunque se juegue su puesto, aunque sepa que eso le va a traer malas consecuencias en el trabajo. La personalidad va a interferir porque no soporta ver la injusticia, porque es una persona
persona que tiene un concepto muy recto de la justicia, de los derechos, del respeto hacia los demás. Es una persona que, como decíamos antes, es impetuoso, tiene carácter de héroe, es una persona que no le importan las consecuencias, siempre trata de regirse por la rectitud, por el bien mantener de las normas. Y esto les arrastra a esas situaciones. Si es la personalidad, el jefe, en ese caso va a tratar de que las relaciones entre sus subordinados sean correctas, sean firmes, sean en el buen sentido del término. Si observa que alguno de los compañeros, uno de sus subordinados es narcisista, va a tratar de apartarlo, de limitar su efecto sobre los otros compañeros. En cuarto lugar, algo similar ocurre en las relaciones sociales. La personalidad tipo A es esta típica persona que siempre interfiere cuando ve un conflicto en la calle, cuando ve algún problema que está ocurriendo, la típica persona que va a ayudar a la ancianita, la típica persona que va a ayudar cuando ve una discusión de una persona sobre otra, ya sean pareja o no lo sean, en donde uno domina sobre el otro, en donde uno puede agredir al otro, rápidamente la personalidad va a intervenir, va a participar. Es algo así como un Don Quijote, ¿no? Como un personaje que va defendiendo la justicia, que va defendiendo al débil, que va defendiendo que las situaciones de abuso se terminen, y es un personaje que en esa situación siempre va a chocar con el narcisista, porque al narcisista precisamente le gusta el abuso, le gusta el dominio, le gusta controlar a las personas y causarles el mayor daño posible, le gusta vejar a los demás, es un perpetrador que trata de humillar a las personas, y ahí choca de frente con la personalidad, que es una personalidad recta, que no le gustan las injusticias, que no le gustan los abusos. Bueno, más o menos estas son el choque que se produce. La personalidad es una personalidad en principio maravillosa, tiene ese inconveniente en que es una persona muy quizá exageradamente activa, quizá en ocasiones es mala para sí mismo porque no tiene esa calma para relajarse y para disfrutar de la vida, quizá siempre anda metido en demasiados proyectos, es incapaz de muchas ocasiones de concentrarse solamente en un proyecto y tratar de desarrollar mucho trabajo, eso a veces los pierde. Bueno, más o menos la verdad es que en otra ocasión podemos seguir profundizando sobre esta personalidad A, que es, ya digo, tan maravillosa, pero que también a veces tiene tantos perjuicios para sí misma, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a la tertulia porque se nos va el tiempo, nos quedan ya solo como 23 minutos, así que vamos a ver por dónde íbamos. Michael Kelly, Rosario Salmerón, ¿a dónde es bueno, ya me hemos explicado para los libros, ya sabéis que ya hemos recibido el último libro, La madre narcisista. Si alguno queréis que os lo enviemos firmado, dedicado, os lo podemos enviar. El único requisito es que para fuera de Europa tienen que ser al menos 3 libros. Puede ser uno de cada o pueden ser varios del mismo tipo. Es por un tema de cuestión de gastos de envío. Para poder enviarlos sin gastos de envío tienen que ser 3 unidades. La madre narcisista, Contacto Cero y La piedra gris. Si queréis podéis también comprarlos, adquirirlos a la plataforma Amazon y os los envían ellos directamente sin ningún gasto de envío. Bueno, ahí ya no, sin gasto de envío si sois Prime, y si no, ahí ya no os podría decir. Y si los queréis que os los enviemos, desde aquí directamente dedicados, tenéis que dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. También comunicaros que ya hemos enviado a las personas que estaban las primeras en la lista, hemos enviado toda la información sobre este taller que va a comenzar. Si alguno estáis interesado, todavía estáis a tiempo de inscribiros en la lista de espera, por si no todas las personas responden afirmativamente al curso. En principio hemos enviado solamente a aquellas personas que van a entrar o que tienen plaza en este momento. Si alguna de ellas, si alguna renunciara a ese derecho a participar en el curso, iríamos pasando en la lista de espera. Así que si alguno todavía estáis interesados en hacer este taller de autoestima y desarrollo personal, podéis dirigiros también a antoniodevicente24@gmail.com.
Bueno, seguimos. Bueno, Trinidad Domínguez dice, debería hablar un poco más de los psicópatas porque tienen mucho parecido. Sí, lo que ocurre es que también se confunde en muchas ocasiones porque prácticamente todos los psicópatas son narcisistas. Entonces es muy difícil diferenciar entre uno y otro precisamente por eso, porque se comporta como si fuera un narcisista. Ahora, lo que sí podemos diferenciar bien es aquel narcisista que no es psicópata. Y eso se explica un poquitín, por ejemplo, cuando veis un poco la génesis, normalmente el narcisista ha ido surgiendo a lo largo de la infancia. El narcisista es el fruto de una relación en donde ha sido sobreprotegido el niño, donde no se le ha dejado enfrentarse a la frustración, donde se le ha premiado inmerecidamente, donde todo se le ha concedido sin luchar, donde se le han puesto unas reglas especiales para él, donde muy fácilmente, con muy poca manipulación, podía conseguir aquello que quisiera. Es el típico niño que maneja a sus padres, que consigue lo que quiere de sus padres. Esa vida tan simple, tan fácil para un niño le hace que se acostumbre a que existan reglas especiales, le hace crear unos valores que no son los correctos para la educación de un niño, y eso después a lo largo de la juventud, a lo largo de la adolescencia, va a ir dando lugar a una persona que piensa que él es una persona superior a los demás, que piensa que existen un tipo de reglas especiales, que aprende a lo largo de todo ese proceso a ir manipulando a las personas, que entiende que la manipulación es el medio más fácil para conseguir aquello que quiere, que no está acostumbrado a que nadie se le resista, a que nadie le diga que no, a conseguir todo aquello que pretende. Esa es la génesis del narcisismo. A diferencia de la psicopatía es un problema, es una cualidad de la persona, es algo con lo que se nace. La persona psicópata nace siendo psicópata, se han apreciado rasgos de psicopatía en bebés de 6 meses en diversos estudios, a lo largo de la infancia ya manifiesta rasgos de psicopatía. Los rasgos de psicopatía son, por ejemplo, gestos de crueldad extrema, por ejemplo, con animales, con familiares, con hermanas, con hermanos, que le trata de hacer daño, que trata de provocar situaciones de dolor con sus propios padres. Suelen ser niños muy agresivos, muy que reaccionan con mucha facilidad, que normalmente suelen utilizar esa superioridad emocional que tienen, en el sentido de que no tienen emociones, con lo cual no tienen cortapisas, no tienen mala conciencia, no tienen arrepentimiento. Eso les hace que sean personas en su forma de actuar bastante frías, que tienen esa ventaja moral de que no tienen nada que les frene. Son capaces de hacer acciones que a un niño normalmente no se le ocurrirían. Esa es una forma bastante fácil de... Pero bueno, ya digo que la diferencia entre un psicópata y un narcisista es una cuestión más que entra dentro del ámbito profesional. Para una persona lega, para una persona que no tenga unos conocimientos profundos de la materia, lógicamente es difícil, ¿no? Igual que para una persona puede ser difícil diferenciar entre dos enfermedades que son bastante parecidas y que incluso en muchas ocasiones se solapan. Si uno no tiene conocimientos médicos profundos, en este caso pues es lo mismo. Pero bueno, en realidad yo creo que tampoco muchas veces nos fijamos demasiado en el tema de los diagnósticos, en si una persona es o no es narcisista, si es o no es psicópata, si es sociópata, y queremos saber, pero en realidad tampoco tiene mayor importancia el calificativo o la etiqueta que le pongamos, porque lo que la persona tiene que tratar de ver simplemente es cómo es su relación con esa persona. Si tú estás dentro de una relación en donde ese tipo de relación es una relación tóxica, en donde no eres feliz, en donde constantemente te están humillando, te están degradando, te están tratando mal, no importa que sea psicópata, no importa que sea sociópata, no importa que sea narcisista, lo único que importa es que tú ahí estás mal y que te tienes que ir de ahí. Esa es la esencia fundamental del conocimiento o lo que yo trato de transmitir es eso. Hablamos muchas veces de psicópatas, de narcisistas, de todo eso, pero lo hacemos a un título informativo, porque realmente la persona lo que tiene que percibir es que no debe estar en una relación donde no es feliz, donde es maltratada, donde es abusada, donde es vejada. Tiene que alejarse de ahí. Para alejarse ahí ya sabéis que lo mejor es aplicar el contacto cero. Lo que yo trato de transmitir es que no es una relación normal
donde te humillan, no es una relación normal donde te tratan mal, no es una relación normal donde no se respetan tus derechos. Tienes derecho a tener privacidad, tienes derecho a tener tus propios amigos, tienes derecho a poder salir, tienes derecho a tener tu economía, tu dinero, tu independencia, poder gastar sin que nadie controle tu dinero, poder hacer llamadas sin que nadie se fije a quién llamas. Tienes derecho a conocer a personas sin que tu pareja tenga por qué saber que conoces a esas personas. Todo eso son derechos. No tenemos por qué abrir nuestro corazón, no tenemos por qué abrir toda nuestra vida a la persona que vive a nuestro lado. Todos tenemos intimidad y la otra persona, si nos ama, si nos quiere, debe respetar esa intimidad. Cuando no se respetan estos derechos, cuando no se respetan estos códigos mínimos de una relación, una persona no debe seguir viviendo con esa otra persona, debe alejarse. Y ese es el criterio fundamental. Tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a decirle a la otra persona, no, mira, en mi intimidad, en mi vida personal no te puedes meter. Es mi vida, son mis cosas íntimas, mis cosas personales. Si yo tengo un amigo al que quiero, al que aprecio, puedo seguir viéndolo tranquilamente. Si no tienes confianza en mí, entonces no puede existir una relación. Si no tienes fe en que yo te amo, en que yo te quiero, no tiene sentido continuar en la relación. Eso es lo que hay que entender. Cuando no se respeta a la persona, cuando no se respeta los derechos que una persona tiene, cuando no se respeta su intimidad, cuando no se respeta su espacio íntimo, no existe relación. Realmente entonces lo que existe es abuso y no se puede continuar así. Bueno, veíamos a Andy Atencio, estoy igual de angustiada, incertidumbre, desde el 9 de septiembre no veo a mis babies y las autoridades están, bueno, ya lo habíamos comentado, que normalmente los jueces en la mayoría de los países suelen dar la custodia a las mujeres, cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que la custodia debe compartirse al 50%, que tanta influencia tienen en la educación el padre como la madre. Claudia Otinia Pozo, doctor, el narcisista intenta volver a la vida con regalos o contándole sus problemas o acciones buenas que haya hecho para reivindicarse. Efectivamente, o sea, cuando el narcisista vuelve, no vuelve humillando ni vuelve vejando a la persona, sino que va a tratar de mostrar su mejor cara, va a tratar de recordar esa época dorada cuando enamoró a la persona, vendrá con flores, vendrá con bombones, buscará aquello que sabe que te gusta, aquello que sabe que derrota, que baja tus barreras para tratar de, te dirá, te jurará que ha cambiado, te jurará que es otra persona, que te echó mucho de menos, que durante ese tiempo se dio cuenta de que necesitaba cambiar. Bueno, todo eso son las típicas disculpas que suelen utilizar los narcisistas. Cuando una persona es maltratador, cuando una persona es abusador, lo sigue siendo, no va a cambiar la persona. Si es narcisista, los narcisistas no cambian, lo hemos repetido muchas veces, los narcisistas no cambian. Andy Atencio, gracias a usted estoy mejor, he superado la crisis de ansiedad, pero a veces recaigo, aunque ya no tan fuerte como al principio. Bueno, eso es señal de que vas mejorando. Acordaros que el progreso no es un progreso lineal, eso nunca ocurre en ningún aspecto de la vida. Cuando uno progresa, cuando uno mejora, mejora en dientes de sierra, que quiere decir que uno mejora un poco y después recae un poco, mejora un poco más y después recae, mejora y recae. Es como si fuera una sierra que está en línea ascendente. De forma que uno, a pesar de esos pequeños obstáculos, de esos vaivenes que va teniendo en su estado de ánimo, va mejorando. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno piensa que porque tiene una pequeña recaída, que significa que ya está perdiendo todo, que ya no se está recuperando. Uno progresa siempre en todos los aspectos de la vida, uno progresa en dientes de sierra. Brasilia, buenas noches, saludos desde México. Victoria Esparza, ¿considera que tras la ruptura con un narcisista pueden desarrollarse estrés postraumático prolongado? Por supuesto que sí. O sea, el que se ha prolongado o no se ha prolongado depende de qué tipo de relación se haya tenido con el narcisista. Lo que ocurre es que muchas veces cuando se termina esa relación no se ponen los remedios adecuados, no se trata de solucionar las cuestiones rápidamente, sino que la persona queda en una actitud de ir recordando permanentemente. No aplica todo esto que decimos aquí de tratar de mejorar su autoestima, de tratar de sanarse, de tratar de curar las heridas. Es exactamente igual que cuando una persona tiene una herida y no se la cura. Lo que ocurre es que esa herida se infecta y esa herida cada vez va peor y cada vez se va infectando más. Eso es lo que podríamos decir que es un
un estrés postraumático prolongado, que es una cosa o crónico, ¿no? Que es una cosa que se va perpetuando en el tiempo simplemente porque no hemos puesto las medidas para solucionarlo, porque no hemos dado los pasos para curar, para desinfectar, para sanar esa herida. Cuando uno termina con el narcisista, tiene una herida en el alma que tiene que sanar, que tiene que curar, que tiene que desinfectar. Y eso es muy, muy importante. Por eso insistimos tanto, hablamos tantas veces de que es necesario que la persona se centre en sí misma, que es importante que la persona trate de recuperar su autoestima, que es importante que la persona trate de sanarse, porque si no cura esa herida se infecta y va a estar constantemente doliéndole. Es lo que Victoria llama estrés postraumático prolongado o más correctamente crónico. María Fernández, feliz comienzo de la semana. Caroline Luna, hay mucho por aprender, Lorda. Este es un camino completamente nuevo para todos los que estamos aquí. Desarrollar nuestra área espiritual también es muy bueno. Un abrazo para ti. Vamos que se puede. Brasilia, ¿por qué hay narcisistas que jamás vuelven con la víctima? Bueno, lo de jamás nunca se sabe, ¿no? Hasta que a veces pasan años y después de los años aparece. Pero bueno, también en otras ocasiones el narcisista encuentra otras víctimas y se queda con esas víctimas, no tiene necesidad de volver. Muchas veces cuando uno se fija en que el narcisista no vuelve, lo que ocurre es que posiblemente no ha sanado, lo que hablábamos antes, no ha sanado sus heridas y está con la añoranza de que vuelva, que la persona sigue echando de menos al narcisista, es decir, sigue teniendo cierta dependencia emocional. Porque la verdad es que una vez que el narcisista se aleja, uno no debería ni acordarse del narcisista, uno debería olvidarse tanto del narcisista que uno no se diera cuenta de que el narcisista no está volviendo, porque eso significaría que de verdad se ha sanado, que de verdad ha curado sus heridas. Yasmín, buenos días Antonio, saludos desde México. Hace casi 3 años me separé de mi expareja, sigo en terapia psicológica, pero sus vídeos me ayudaron a entender el fenómeno narcisista y a dar respuesta. Me parece muy bien, Yasmín, me alegro mucho de que estés en ese proceso de sanación. Victoria Esparza, el MDR puede ayudar, si ya habíamos comentado antes que sí, que ayuda. Brasilia Loar, maestro, ¿cuántos libros tiene? Bueno, ya lo habíamos visto. Patricia Juárez, bonita portada de libro, muchas gracias, se lo diré a mi hijo. Laura Gina Montesinos Martínez, me gustó que su hijo le apoye. María Fernández, enhorabuena por todos sus logros y gracias por tanta ayuda y aclaración a tantas dudas que dejan huella en el alma. Coco Trip, mi nuera le llevó los papeles y bueno, esto ya lo habíamos visto. Joan MBB, que nos saludaba. Joan Aldes Álvarez, buenas noches, doctor Pedro. Bueno, no soy Pedro, soy Antonio, pero bueno, no pasa nada. Saludos desde Pasto, Colombia, gracias por su extraordinaria labor, es de mucha importancia. Paula, ¿cómo distinguir? A ver, se acaba de saltar aquí un momentín. ¿Cómo distinguir entre una persona con trastorno de estrés postraumático con rasgos narcisistas de una persona narcisista? Bueno, yo creo que aquí estás mezclando normalmente la persona que sufre estrés postraumático suele ser la víctima del narcisista. Es que no entiendo por qué diferenciar una persona narcisista con una persona de rasgos. Bueno, una persona con rasgos narcisistas es una persona que tiene alguna cosita de narcisista, mientras que una persona con trastorno de la persona narcisista es porque tiene muchos requisitos. El que sufra estrés postraumático, un narcisista es difícil, o que tenga rasgos narcisistas es difícil que sufra estrés postraumático porque es una cosa más propia de la víctima. Paula dice, una persona narcisista encubierto pasivo no levanta la voz nunca o no se enfada como una persona normal. No, lo que ocurre es que, a ver, el narcisista encubierto o pasivo, lo que ocurre es que siempre busca un poco la forma, o sea, es opuesto al grandioso, en el sentido de que trata de dar pena, de que utiliza mucho el victimismo, que siempre da la impresión de que... Pero es una forma de comportarse ante la vida es como una especie de personaje agazapado, ¿no? Que trata de pasar discreto para así de esa forma poder manipular y poder... Lo que tenemos que fijarnos es que igual trata de tener el control, igual trata de manipular a las personas. Lo que ocurre es que a veces cuando uno estudia a los personajes narcisistas, de repente se encuentra con una persona que está actuando igual que un narcisista, pero no es grandioso. Es una persona que no alardea, es una persona que no va de triunfador por la vida, sino que es una persona callada, es una persona
introvertida, es una persona que no se relaciona mucho con las personas, pero sin embargo a la hora de actuar actúa exactamente igual que cualquier otro narcisista, tratando de controlar, tratando de manipular, tiene muchas ocasiones, su agresividad es pasivo-agresiva, o sea, no es una agresividad tan explícita, una manipulación tan explícita, sino que es una manipulación más soterrada. Elizabeth Payano, buen día, gracias por el tema importante. La personalidad tipo A podría ser de refuerzo. Bueno, la personalidad tipo A es un estímulo para muchas personas, ayuda a muchas personas, es un ejemplo. Cuando lo vemos en nuestras relaciones diarias, la verdad es que es una persona que llama la atención y que puede ayudar mucho a otras personas. Para el narcisista, de refuerzo para el narcisista, aunque para el tipo A sería como sentirse en una prisión. Bueno, no, el tipo A no se siente en prisión porque es una persona de tanto coraje, de tanta fuerza, que rompe cualquier barrera, ¿no? Para el narcisista, en realidad, a largo plazo, es un problema, porque se encuentra, no es un refuerzo, al principio le puede resultar atractivo, ¿no? por cómo es, pero al final la verdad es que para el narcisista la personalidad tipo A es un auténtico problema porque es una persona que de verdad le hace frente, es una persona con la que choca violentamente y muchas veces el narcisista sale desprestigiado porque en un choque de esa naturaleza casi siempre lleva las de perder, ¿no? Paula dice, ¿es un error ser tipo A o tener rasgos tipo A? No, un error, no entiendo la pregunta, porque, o sea, es una forma de personalidad y generalmente es bastante favorable para la persona. Tiene esos inconvenientes que hablábamos antes de que es una persona que vive con cierto nivel de estrés, de ansiedad, de tensión, por eso de que quiere abarcar todo, quiere ser perfeccionista, quiere hacerlo todo bien y a veces sufre eso, ¿no? Pero, o sea, ser un error, no existe una personalidad que sea un error, sino que existen personalidades con unas características o con otras, ¿no? Que aparte la personalidad se puede ir evolucionando a lo largo de la vida, ¿no? Las personas van evolucionando y su personalidad se va transformando. Asun Córdoba dice, hola, buenos días, ya tengo los libros y tengo que felicitarlo, estoy descubriendo que soy personalidad tipo A, lo que me cuesta entender es haber estado tan ciega durante tantos años. Bueno, lo que ocurre es que una persona se va descubriendo a lo largo de la vida. Nadie nos conocemos desde nuestro nacimiento. Todos vamos evolucionando. Yo tengo 63 años y cada día voy descubriendo cosas nuevas de mí y espero llegar a la edad que llegue también descubriendo cosas nuevas, investigando cosas nuevas y aprendiendo cosas de... Nos vamos desarrollando. Lo que ocurre es que hay momentos que son como epifanías, que son como descubrimientos de repente de algo en concreto, ¿no? Y de repente uno cae en la cuenta de que tiene tal cualidad o que tiene tal otra que siempre le gustó tener pero no había sido consciente. Muchas veces son las circunstancias que nos rodean las que nos hacen salir de nuestro interior esas cosas y otras veces también esas cosas van creciendo poco a poco y de repente se manifiestan. La constancia, el esfuerzo, la disciplina, la voluntad, bueno, son todo conceptos con los que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que por poner una definición a lo que uno va experimentando, ¿no? Yo soy una persona ahora mismo completamente distinta a la que era cuando tenía 30 años o cuando tenía 40, ¿no? Y mucho más, por supuesto, que cuando tenía 18, ¿no? No me parezco en absoluto a la persona de esa época, porque todos vamos evolucionando, y malo de aquella persona que no evolucione, que quiere decir que se ha quedado ahí estancada. Eso es como persona es algo así como morir, ¿no? Cuando uno llega a una edad y ahí se queda, esa persona ya se ha terminado su evolución, fundamentalmente por un asunto personal, ¿no? Porque deja de investigar, si una persona constantemente confronta, constantemente se va poniendo a prueba, constantemente experimenta cosas nuevas, quiere conocer, lee, va investigando, eso hace que vaya evolucionando. Todos esos conocimientos, esas experiencias que va asumiendo, lo van transformando, ¿no? Laura Jorrisma, todas esas diferencias entre las personalidades, el narcisista lo ve como un reto para sí mismo de ser más listo o más fuerte o se siente atacado. Bueno, con el narcisista tipo A
o sea, perdón, con la personalidad tipo A, para el narcisista en principio es un reto, ¿no? Después, claro, cuando se va dando cuenta dónde se ha metido, ya empieza a arrepentirse un poco, porque tampoco el narcisista le gusta salir escaldado, ¿no? Le gusta salir derrotado de una circunstancia. Entonces, el problema es que te encuentras con una persona que rápidamente va a poner los límites, que rápidamente va a aplicar ese concepto que tiene de la justicia recta y rápidamente lo va a frenar, le va a parar los pies o va a estar constantemente limitándolo, de forma que el narcisista al final se va a sentir decepcionado o se va a sentir derrotado. Así que cuando vea que otras personas pueden percibir esa situación en la que se encuentra, rápidamente va a huir de esa relación. Paula, la disonancia es dolorosa, ante la duda es mejor retirarse. Bueno, la disonancia lo que ocurre es que nos trae confusión a la vida, porque esa situación puede en algún momento, por supuesto que puede producir dolor, por ejemplo, cuando una persona tiene una imagen del narcisista muy buena y sin embargo está confrontando con la realidad, pero en realidad lo que es la disonancia es una explicación mental para justificar la situación. Si nosotros nos damos cuenta de que una persona es un abusador, la reacción normal sería alejarnos de él. Y sin embargo no nos alejamos porque tenemos esa disonancia cognitiva que nos hace ver a otra persona, nos hace ver una imagen diferente y nos hace justificar todo eso que está ocurriendo. O sea, damos prioridad a esa imagen mental que tenemos antes que a la realidad. Eso es lo que es realmente la disonancia cognitiva. Paula, la disonancia es dolorosa, ese ya lo hemos visto. Paula, qué rápido se me hace el directo, podría estar horas escuchándolo. Gracias, don Antonio, hace falta muchas personas como usted. Patricia Juárez, saludos desde México, le admiro mucho y siempre que tengo dudas vengo a escucharle, gracias por tanto. María Moncada, Australia presente, muy bien, Australia, me encanta tener personas de tan lejos. Paula, después de escucharlo me voy al trabajo. Bueno, Australia es uno de los países que casi diría de los continentes, porque Australia es casi un continente, ¿no? Pero bueno, es un país que tengo muchas ganas de visitar, que yo creo que cuando me jubile, que no sé cuándo será, pero que tengo que coger 2 o 3 meses para poder viajar y poder visitarlo, porque me parece algo maravilloso. Así que María Moncada, a lo mejor dentro de unos años me tienes por ahí haciéndote una visita. Paula, después de escucharlo me voy al trabajo y me explota la cabeza del cambio mental. Bueno, me alegro mucho. Mi ilusión sería eso, que yo fuera como una especie de vitamina para todas estas personas que tenéis en esos momentos algún tipo de dificultad, que os ayudara, que os diera ánimo, al menos en el día, ¿no? Después ya en el contraste con la realidad ya las cosas vuelven otra vez a su cauce, pero bueno, que sirviera un poco de estímulo, ¿no? Carlos Márquez, buenos días a todos. Don Antonio, tuve un compañero que intentó muy sutilmente sabotearme los 2 últimos años en una empresa. Era un narcisista maligno, el sentido de pisotear los derechos de los demás. Efectivamente, hay que estar muy atentos y la clave con los narcisistas es el fijar unos límites claros, el poner claramente hasta dónde una persona va a tolerar a ese otro, porque muchas veces por no crear conflicto, por no parecer demasiado bruscos, por tratar de llevar un ambiente, vamos cediendo y eso los narcisistas se aprovechan de ello para ir metiendo cada vez más, son como cuñas que van metiendo y esa cuña cada vez va abriendo un poco más el hueco y ellos van metiendo más la manipulación, van entrando, van saltándose las reglas. En algún momento tenemos que pararlos y poner límites claros. Paula, cuando es la familia abusiva es duro, efectivamente. Bueno, ahí hablamos, ya os comenté el libro La madre narcisista, de cómo es el efecto terrible que provoca una madre narcisista dentro de una familia. Es algo devastador, especialmente para los hijos que se educan en ese ambiente. Laura Jorrisma, cuando no hay límites te vuelves propiedad del narcisista, efectivamente. Laura Baena, buen comienzo de semana, profesor, muchas gracias como siempre desde Málaga. Bueno, vamos a ir terminando, voy a saludar a las últimas personas. Rosa Subirat, buenos días, don Antonio, aunque llego tarde, lo veré luego, me alegro de que esté usted, aunque tengo problemas, tengo algo mejor, que es mi vida y personas como usted. Muchas gracias, Rosa. Laura Baena, triste vida de la persona narcisista, aunque no sea consciente de ello. Janet Serra Vázquez, antes no me molestaban mucho sus mentiras, ahora me hurricanes porque...
Bueno, me imagino que te refieres a que cada vez esa persona te va molestando más porque lógicamente va llenando el vaso, ¿no? Al principio uno, lo que comentaba antes, uno va soportando, uno por no discutir, por el cariño que le tiene, uno va aguantando, va aguantando, va aguantando. Lo ideal sería que en algún momento ese vaso se llenara, que uno reaccionara, que cuando llega ese punto en donde uno dijera hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ya no soporto más, ya no aguanto más, ahora voy a poner freno a esta situación, eso sería lo ideal, ¿no? Que ese vaso se llenara y que uno ya no tolerara más el abuso ni la humillación. Yanes Serra, me irritan, Margarita Ura, gracias doctor desde México, Luz Estela Vélez, saludos desde Chicago, consejos son de gran ayuda, gracias doctor, desde que lo empecé a escuchar empecé a analizar más a mi ex, Sosimo Chirca Morán, doctor, una diferencia entre un empático oscuro y narcisista encubierto. Bueno, esto lo vamos a responder ya porque nos hemos pasado del tiempo. Si quieres me lo preguntas el próximo día. A Aaron Landrovez, ¿qué opina de las personas que dicen que volvieron lo que le hicieron? ¿Crees que realmente se volvieron así? Bueno, todas estas preguntas ya las pasamos para el día siguiente. Paula, a ver si viniesen 3 o 4 epifanías de esas todos los días, por Dios. Asun Córdoba, perdón, me refería a Ciega. Rosa Sobirat, Laura Jorrisma, Rosario Salmerón. Bueno, estas preguntas me las hacéis, pues ya nos hemos pasado del tiempo y hoy la verdad es que no puedo pasarme ni un minuto, ya vamos 5 minutos sobrepasados. Bueno, muchas gracias a todos. Ya sabéis que tenemos los libros. Ya aquí, si necesitáis, queréis que os enviemos los 3 libros, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Os los enviamos dedicados. Si hay alguna persona aún que quiera ponerse en la lista de espera del cursillo de autoestima y crecimiento personal, puede hacerlo, y si no, pronto vamos a convocar la siguiente edición. Las personas que estén en la lista de espera serán las primeras que figuren en esa lista, así que ya sabéis, al mismo correo os podéis dirigir y también en Amazon podéis encontrar los libros. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, que tengáis un día maravilloso. Hoy a las 9 de la noche, hora española, estoy de nuevo de 9 a 10 de la noche con otro directo. Mañana a las 6:30 nos vemos de nuevo, aquellas personas que queráis estar aquí tomando un café, o bueno, los que habláis de América, tomándoos un vaso de leche antes de iros a la cama. Así que muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que tengáis un día maravilloso.